Y llegamos a la mitad de la semana en este miércoles 16 en este mes de mayo. Me da mucho gusto recibirle en nuestro estudio, sobre todo usted que nos ve allá en Puerto Rico, lo hace en Canadá, en Estados Unidos y en toda la República Mexicana. ¿Qué le parece si arrancamos con un resumen? Muere Carlos Fuentes. El mundo de la literatura está de luto por la pérdida de uno de los más grandes escritores. El autor de La región más transparente falleció a causa de una hemorragia masiva. Estaba bien, venía de un viaje muy largo y estuvo en Argentina en la Feria del Libro, y hizo una firma de 2 horas, hizo una conferencia, estaba lleno de planes, lleno de libros por escribir, más los que tenía escritos, lleno de investigaciones y con muchas ganas de estar aquí. Marchan en su día. Como ya es toda una tradición, la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación desquició las principales avenidas de la Ciudad de México para festejar a sus maestros. Urge para el país una reforma de fondo. Zona de riesgo. Ante el inicio de la temporada de huracanes, autoridades de Zapopan intensifican las labores para reubicar a los habitantes de la Martinica, debido al peligro de esta zona. A algunos se les paga en efectivo y otros recibirían un pie de casa con dinero. Básicamente lo que han tenido más, ¿no? Recorrido internacional. Colombia vive un episodio más de terrorismo, luego de que el exministro Fernando Londoño fuera víctima de un atentado con explosivos. Tengan la absoluta seguridad que el gobierno no se va a dejar descarrilar por estos actos terroristas. Vamos a continuar con nuestro rumbo. Fue poco después del mediodía de este martes cuando dejó de existir el gran Carlos Fuentes, tal vez el escritor más importante de nuestro país en el siglo pasado y en los últimos años, un hombre que deja todavía material por ser descubierto, material inédito, y todo esto ocurrió aquí en la Ciudad de México después de que venía de la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires. Al filo de las 12:15 de este martes, el mundo de la literatura perdió a uno de sus más grandes escritores, Carlos Fuentes. La noticia cimbró al mundo entero, y es que apenas hace unos días se le vio en perfecto estado de salud en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, Argentina. Estaba bien, venía de un viaje muy largo y estuvo en Argentina en la Feria del Libro, y hizo una firma de 2 horas, hizo una conferencia, estaba lleno de planes, lleno de libros por escribir, más los que tenía escritos, lleno de investigaciones y con muchas ganas de estar aquí. Su médico de cabecera, Arturo Ballesteros, informó la causa de la muerte. Ha sido un evento inesperado, causado por una hemorragia grave del tubo digestivo. El gastroenterólogo compartió que Carlos Fuentes pasó buena noche hasta que un leve malestar lo despertó a las 5 de la mañana de este martes. Pero todavía tomó algunos líquidos en la mañana y se bañó, y ahí fue donde sufrió la pérdida del estado despierto, se desmayó. Lo vi en su domicilio en estado de choque hipovolémico e insuficiencia respiratoria, pero desafortunadamente 1 hora después de haber llegado al hospital, falleció. Marcelo Ebrard, jefe de gobierno del Distrito Federal y amigo del escritor, fue el portavoz de la viuda de Fuentes, Silvia Lemus, quien pidió que solo por este día se le dejara en privado con su difunto marido. Van a llevar a cabo una reunión muy íntima, su duelo de manera muy íntima, privado. Aún después de la muerte, Carlos Fuentes sorprende a los amantes de las letras con 2 textos inéditos. Dejó 2 libros listos, dejó Personas, que ya está a punto de entrar a imprenta, si no es que ya está en imprenta ahorita, y Federico en su balcón, que es una novela completa. Personas es un ensayo sobre personajes que el escritor conoció y que ya fallecieron. Estábamos justamente por pedirle a la prensa si quería tener entrevistas con él para hablar justamente de Personas, y esto iba a ser la semana que entra. Federico en el balcón es una novela que Carlos Fuentes esperaba presentar en noviembre durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. TVCN, Jessica Murillo Barragán.
¿Qué le parece si recordamos parte de la obra que nos deja el gran Carlos Fuentes? Un hombre que no solamente escribía cuento, novela, sino que también opinaba, era ensayista y estaba muy al tanto, estaba muy pendiente y muy cuerdo respecto a lo que quería él para México. Un México que, según sus palabras, marcha muy lento para los problemas que tiene que enfrentar. Carlos Fuentes es uno de los autores latinoamericanos más leídos en el mundo, con una vasta obra de novelas, cuentos, guiones cinematográficos y ensayos. Nacido en Panamá en 1928, pasó su infancia recorriendo Latinoamérica y Estados Unidos, siguiendo la carrera diplomática de su padre hasta que se estableció en México durante su adolescencia. Aquí estudió Derecho y posteriormente realizó sus estudios de Economía en Suiza. Según una cronología escrita por él mismo, se inició en la lectura desde niño con Edmundo Amicis y Mark Twain, para luego conocer a Alejandro Dumas, Pablo Neruda y Jorge Luis Borges, entre otros. Carlos Fuentes se definía como un escritor de pluma. Hay ese flujo que va del cerebro por el brazo y la mano a la pluma y al papel, el ruido o el rumor más bien que eso engendra, el olor que hay en el papel, en la tinta, todo esto para mí es parte del proceso creativo, es como me comunico. En 1954 publicó su primera novela, Los días enmascarados, pero con la publicación de La región más transparente en 1958 y la muerte de Artemio Cruz en 1962, logró proyectarse como uno de los principales creadores de la novela latinoamericana. Su trabajo literario ha sido traducido a 24 idiomas. Su obra Aura, de 1962, recobró popularidad en México casi 40 años después de su publicación, cuando el exsecretario de Trabajo, Carlos Abascal, intentó censurarla, con lo que solamente consiguió que la demanda del texto aumentara. En una de sus novelas más recientes, La silla del águila, describe los manejos políticos alrededor de una sucesión presidencial en México y las perversiones del poder. Fuentes constantemente hablaba de la política mexicana. Sobre el actual proceso electoral, el escritor mencionó que los candidatos a la presidencia no ofrecían ninguna novedad. Siento que los problemas son muy grandes y los candidatos muy pequeños. Claro que tengo una inclinación a favor de López Obrador por ser de izquierda, porque están muchos amigos míos ahí, pero creo que hay que tomar conciencia de que esta es una época de transformación profunda de México, que hay que hacer políticas que no se han hecho, que están pendientes en todos los campos: educación, salubridad, comunicaciones. En el campo que usted vea, estamos avanzando como un país que no tiene problemas, tranquilo. No, los problemas son gigantescos. Carlos Fuentes no solo era un apasionado de las letras, sino de la vida misma, como lo expresó durante una entrevista para TVC en el 2001. Tenemos una sola vida, qué banalidad lo que digo, pero esa vida hay que saberla moldear, hay que saberla esculpir, hay que saberla convertir en algo único e insustituible, porque nos vamos a morir, pero la experiencia de la vida es algo único, irrepetible y valioso en sí mismo. Trasciende la muerte, supera la muerte, es un valor supremo saber vivir. TVCN, Ana Luisa Ruiz. Bueno, ya que fue el Día del Maestro este martes, ¿qué le parece si nos vamos con la marcha que con tal motivo realizó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, cuyos dirigentes nos regalan hermosísimas amenazas de paro de labores, otra vez de interrumpir la actividad académica para los pequeños de este país, que como dice Carlos Fuentes, parece que no tiene problemas que superar. Va lento, 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 y según ellos, pues sin clases no hay problema. Se ve, se siente. La gente está presente. A las 10 de la mañana, maestros de varios estados del país se aglomeraron afuera del Metro San Cosme para partir hacia el Zócalo. Cerca de 5,000 integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación marcharon con pancartas y máscaras de Salinas y Arruester. Las consignas principales iban dirigidas a la lideresa del sindicato y se pronunciaban por una reforma educativa y mejores condiciones laborales. Urge para el país una reforma de fondo que no sea impuesta, que no tenga tintes políticos, electorales, de partidos, que no tenga injerencia de grupos empresariales. En el eje central y 5 de mayo se unió a la marcha un grupo de trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Estos apoyaron a los maestros con botellas de agua. El contingente no se plantó en el Zócalo como en un principio se había planeado, ya que el gobierno del Distrito Federal se les adelantó con la instalación de un campamento de programas sociales. Entonces se fueron a la Suprema Corte de Justicia. Allí realizaron su mitin.
Y desde aquí emplazamos al gobierno para que elaboremos un calendario de discusiones a nivel nacional buscando la mejora educativa. La coordinadora no le rehúye a la evaluación. Es posible que también tengamos la necesidad, la obligación de estallar un paro indefinido de labores. Estamos hasta ahora valorando que podría ser a principios de junio. Seguridad Pública estimó que participaron 6,000 personas, mientras que los líderes de la coordinadora aseguraron que fueron más de 10,000. El reporte policiaco fue saldo blanco. Lenin Gudiño, TVC Noticias. Por cierto que como corresponde todos los años, el día 15 de mayo, el día del profesor, el día del maestro, el gobierno federal anuncia un incremento salarial para los docentes. En esta ocasión fue de 4.25%, una cifra que fue calificada inmediatamente como insuficiente, como ocurre y como debe de ocurrir en una organización sindical, calificarlo como insuficiente. Pero bueno, ya que hablamos de menores, ¿qué le parece si vamos a estos centros comunitarios en donde se les enseña a los pequeños a defenderse y a saber cómo actuar en caso de violencia? A pesar de vivir en zonas de riesgo y encontrarse en condiciones de vulnerabilidad, ellos saben exigir respeto a sus derechos y decir no a la violencia. Que sus otros compañeros les pegan y los patean. Que no sepan su nombre, a que los interrumpan cuando hablan, a que les cambien el nombre como burro. 1. Que no digan groserías como Bob Esponja o las novelas. 2. Que los pitufos sean violentos. En colonias de alta marginación de la zona metropolitana y el Distrito Federal se calcula que existen más de 12,000 niños entre los 3 y 6 años que viven situaciones de pobreza, exclusión social, criminalidad, desnutrición y violencia intrafamiliar. Lo que nosotros hemos encontrado en estas colonias populares es que poco y paulatinamente se van quedando en las calles. Mi propuesta es que todos los niños y las niñas se eduquen desde su casa, que se les enseñe valores y al cuidado del planeta. Porque teniendo una buena educación, logramos que ya no haya borrachos, rateros y contaminación. Las escuelas mismas no permiten el acceso de niños que vienen de determinados lugares, algunos campamentos. Más de 230 centros comunitarios de desarrollo infantil atienden a estos niños que no cuentan con un acceso integral a los servicios educativos. Es muy bajo el número de niños que están siendo atendidos con la capacidad de la infraestructura pública. Puedan ser niñas y niños que lamentablemente perdieron a su padre, a su madre, por X o Y circunstancia, de que a lo mejor mamita fue aprendida y está en la cárcel. TVCN, Alexandra Gas. Le presento ahora la información internacional. Iremos allá a Europa, donde el nuevo presidente de Francia iba a volar, iba a reunirse. De hecho, se reunió con la mandataria de Alemania, que es Angela Merkel, nada más que tuvo que regresar a cambiar de avión porque al suyo le cayó un rayo encima. Imagínense qué manera de empezar su gestión. Y por otro lado, allá en Colombia, otra vez la violencia. En esta ocasión, un atentado en contra de un exministro deja como resultado 2 personas muertas y hay varios heridos. En Bogotá, un atentado con explosivo dirigido al exministro Fernando Londoño dejó 2 personas muertas y más de 30 heridos. El exfuncionario, hombre de confianza del expresidente Álvaro Uribe, está fuera de peligro. El presidente colombiano Juan Manuel Santos condenó enérgicamente los hechos. Tengan la absoluta seguridad que el gobierno no se va a dejar descarrilar por estos actos terroristas. Vamos a continuar con nuestro rumbo. El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, informó que fue capturado un sospechoso de efectuar el atentado. A partir del 30 de junio, el gobierno de Guatemala desplegará en la frontera con México una brigada de fuerzas especiales para hacer frente a los cárteles mexicanos, en especial a los Zetas. La brigada contará con 500 soldados y tendrá en su núcleo un batallón caibil de 300 comandos, quienes están entrenados para misiones de combate en condiciones selváticas. El expresidente George W. Bush declaró su respaldo a favor de la candidatura presidencial de Mitt Romney. Su espaldarazo se suma al que brindó semanas atrás su padre, el también expresidente George Bush, quien recibió a Romney en su residencia de Houston.
El exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, presentó una demanda por $1 millón contra Nafissatou Diallo, la empleada de un hotel neoyorquino que lo denunció por agresión sexual hace un año, por los daños derivados de las falsas acusaciones que intencionalmente y con conocimiento de causa vertió contra él. Un convoy de observadores de la ONU fue blanco de un ataque del régimen sirio en una localidad del norte del país, sin que hubiera heridos. Las fuerzas gubernamentales perpetraron además una masacre durante unos funerales, donde asesinaron a 20 personas. El socialista François Hollande asumió la presidencia francesa prometiendo luchar contra todas las discriminaciones en su país e instando a una nueva vía en Europa. Por la tarde se anunció que Jean-Marc Ayrault fue designado nuevo primer ministro. Horas más tarde, Hollande viajó a Alemania, en donde fue recibido por la canciller Angela Merkel durante su primer encuentro bilateral en el que expresaron su deseo de que Grecia permanezca en la zona del euro. Hollande llegó retrasado a la sede del gobierno germano, ya que tuvo que cambiar de avión en París, después de que el aparato fuera alcanzado por un rayo. Grecia celebrará nuevos comicios en junio luego de que las conversaciones sostenidas durante días no lograron resolver el estancamiento político en el país, anunciaron líderes partidistas. La bolsa de valores de Atenas se hundió ante la noticia. En Noruega, un hombre intentó inmolarse frente al tribunal de Oslo, donde es juzgado Anders Breivik por el atentado y masacre de julio pasado en Noruega. Los guardias que custodian el tribunal apagaron al sujeto antes de que llegara a la corte y fue trasladado a un hospital local con quemaduras de tercer grado. No se sabe si el hecho tiene relación con el juicio contra Breivik. TVCN, Ana Luisa Ruiz. Arrancamos con la información de los candidatos a la presidencia de la República, iniciando con Andrés Manuel López Obrador, el candidato de las izquierdas, que le contesta a Gabriel Cuadri, quien acusa al propio López Obrador de ser pues el motor, de ser el instigador de los muchachos que en su oportunidad allá en Querétaro lo abuchearon a Cuadri. A todo esto dice López Obrador, dice: ¿yo por qué? A mí como el clásico, pues yo por qué, yo no tengo que ver en estos temas. Veamos. Así le fue a Gabriel Cuadri en la Universidad Autónoma de Querétaro. ¿Y el Jetta blindado? ¿Dónde quedó la combi? ¿La combi? ¿La combi? ¿La combi? ¡Ciudadano! Aquí andan los ciudadanos. ¿Dónde quedó la combi? ¡Saca la combi, Cuadri! ¿Dónde está la combi, Cuadri? ¿Y la combi? ¡Cobarde! A esto, el candidato presidencial de Nueva Alianza acusó a Andrés Manuel López Obrador de desencadenar una ola de intolerancia en las universidades. Y así respondió el aludido. Ahora sí que, como diría el clásico, ¿y yo por qué? Y pidió que ofrezcan disculpas quienes calumniaron a los estudiantes. ¿Qué esperaban? ¿Que iban a seguir engañando, destruyendo al país y que nadie iba a levantar la voz? Pues ahí surgieron los jóvenes. Hay que atender las causas del porqué de esta rebeldía creativa. El candidato de las izquierdas pretende reunirse con estudiantes de diversas universidades públicas. Por el momento está descartada la explanada de rectoría de la UNAM para este encuentro. Estamos buscando un encuentro con jóvenes del Politécnico, de la UNAM, de la Metropolitana, de todas las universidades públicas, en un lugar donde puedan asistir todos. Yo soy de la UNAM, sé que cuento con el apoyo de la comunidad universitaria. ¿Y del rector? No opino. En el Día del Maestro, López Obrador sentenció que se acabará con la protección para el Baster Gordillo desde Los Pinos. Y tal como lo hiciera con priistas y panistas, llamó a los maestros a votar por él el 1 de julio. Los maestros van a votar por nosotros. La mayoría de los maestros. Porque no son incondicionales de el Baster Gordillo. David Martínez Huerta, TVC Noticias. Y a propósito del Día del Maestro, a propósito del Día de los Mentores, Josefina Vázquez Mota, que es la candidata del PAN, se reunió con un grupo de ellos allá en Campeche y les prometió trabajar en pos de su causa.
En Ciudad del Carmen, Campeche, Josefina Vázquez Mota celebró a los maestros en su día y se comprometió a trabajar a favor de la educación. Aprendan México. Las maestras y los maestros de México tendrán conmigo más apoyos, mejores ingresos, más tecnología, siempre del lado de la evaluación, de la calidad y del aprendizaje de nuestros niños. En un encuentro ciudadano volvió a criticar al sindicato magisterial e insistió en la evaluación para los maestros. Que no se dejen engañar o atemorizar por aquellos que están intentando decir que no estamos de su lado. Cuando hablamos de la evaluación, hablamos no de una evaluación para criticar o condicionar a los maestros. Y mientras la candidata se encontraba en gira proselitista por Campeche, Juan Manuel Oliva, integrante del Cuarto de Guerra de Josefina, desestimó las encuestas que ubican a la panista en el tercer lugar en las preferencias electorales. Ya Josefina ha expresado en distintos foros que tiene encuestas donde está un dígito, pero no se va a pelear con las encuestas o casas encuestadoras, mostraremos respeto. Los panistas tampoco dieron mucha importancia a la información que circuló por la mañana en las redes sociales y portales de noticias sobre la presunta destitución de Roberto Gil Suar como coordinador de la campaña de Josefina. De ninguna manera, Mario Laborín sigue siendo y es el secretario de Finanzas de la campaña y Roberto Gil es el coordinador general de la campaña. Entonces, reforzamos esa declaración que está haciendo nuestra coordinadora de comunicación en la campaña. Vázquez Mota estará este miércoles en Guadalajara. Para TVCN, Mari Carmen Wister. Vamos ahora con Enrique Peña Nieto, el candidato del priismo a nivel nacional y también del Partido Verde, quien estuvo en Córdoba. Estuvo en varios lugares de Veracruz, pero en Córdoba parece que las cosas se salieron de control. Parece que llegó por ahí, no parece, según el reporte de nuestro corresponsal, llega un grupo de opositores y que agarran los priistas en contra de ellos, les dieron una paliza y al parecer las autoridades no quisieron decir esta boca es mía y tampoco quisieron tomar la denuncia de los afectados. Veamos esto. Como en tiempos de antaño, la tarde del 15 de mayo en la ciudad de Córdoba, Veracruz, en un acto masivo del candidato a la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, un grupo de seguidores priistas golpearon a unos manifestantes, lesionándolos y dejándolos ensangrentados en la calle, y lo más insólito es que estas acciones se llevaron a efecto frente a autoridades policíacas e incluso algunos funcionarios sin que nadie metiera las manos. Le acaban de robar a mi novia, a su abuelita nos acaban de robar las cosas. Mire cómo lo dejaron. Por favor. Pidió que lo dejaran en paz. Por favor, le supliqué que no. Aquel de chamarra verde se robó un iPod y un celular que acabo de comprar. Mi celular se lo robaron. No es posible que haga esto. La madre de uno de los lesionados solicitaba el actuar de los uniformados sin que le hicieran caso y, desesperada, lanzó un reclamo ciudadano y público ante estas cámaras para acabar con este tipo de atropellos. No es justo. No estamos haciendo nada malo, solo manifestarnos. Yo los vine a apoyar porque ellos son jóvenes y pienso como ellos. No es justo lo que está ocurriendo. Esto no es lo que quiero para el pueblo. Pedí que me dejaran poner una denuncia en el Palacio Municipal. No me dejaron pasar. Desde las 6 de la mañana eso está cerrado. No conforme con esto, los golpeadores, que al parecer fueron contratados por los organizadores del evento para impedir que los manifestantes o gente contraria a la filosofía tricolor se acercaran al acto de campaña del candidato priista a la presidencia de la República, un compañero camarógrafo de este noticiero fue encarado por los agresivos sujetos, amenazándolo para que dejase de grabar las acciones de violencia, originándose un altercado entre reporteros y agresores que fue calmado al acercarse una persona que al parecer venía al frente de ellos y les ordenó que se alejaran. El repudio de algunos ausentes no se hizo esperar y de esta forma, lamentablemente, se pudo comprobar que algunas actitudes no han cambiado al interior del organismo político que organizó este mitin y que estos golpeadores, cual porros universitarios, llegaron para romper las manifestaciones contrarias, empañando quizás la seriedad de un acto como lo debe de ser la visita de un candidato a la presidencia de la República. Con imágenes de Fabián Neri Morales, para Visión 10 Noticias, Luis Ferral Huerta. Ahí tiene usted este hecho violento que seguramente no ayuda en nada a la campaña de Enrique Peña Nieto, sobre todo menos después de lo ocurrido la semana pasada ya en La Ibero. Pero ya yéndonos al último de los candidatos a la presidencia, le informo que de gira por Guanajuato, el candidato de Nueva Alianza, que es Gabriel Cuadri, rechazó los paros, plantones y manifestaciones de algunos sectores del magisterio que dejan sin clases a miles de estudiantes, a lo que calificó como un crimen en contra del país.
Durante la conmemoración del Día del Maestro, reconoció Cuadri que hay rezagos en el tema del magisterio, sobre todo en Guerrero y Oaxaca, estados que más se oponen a la reforma educativa. Y ya viene la temporada de lluvias, de huracanes, de ciclones para nuestro país. Por el lado del Pacífico, por el lado también del Golfo de México, pero esto ha llevado a las autoridades en Zapopan a ocuparse de un asentamiento que se llama La Martinica y que está en severo riesgo con estas precipitaciones que ya están a la vuelta de la esquina. Ante el inicio de la temporada de huracanes, es urgente que las más de 20 familias que siguen viviendo en la zona ilegal de La Martinica sean evacuados por los riesgos inminentes. Lo anterior luego de realizar un recorrido por la zona. Nosotros todavía no aceptaron, o sea, ellos vinieron, se les presentó la opción, todavía no han decidido. Entonces esperamos pues que, por ejemplo, a lo largo de la semana... Hasta ahora solo 16 familias se han interesado por los ofrecimientos que hizo el Cabildo para el pago de las viviendas, ya sea con dinero, terreno o casa, en un lugar no peligroso. El acuerdo básicamente que ellos han elegido es que a algunos se les paga en efectivo y otros recibirían un pie de casa con dinero. Básicamente lo que han tenido más, ¿no? Cabe destacar que alrededor de 55 familias no se han acercado con las autoridades municipales para la indemnización por las casas, las cuales serán derribadas. Unos 30 jefes de familia de las 72 que están más o menos involucrados y habían aceptado un poquito, como 6 de cada 10 más o menos, un poquito más de la mitad, ¿no? Martín Rodríguez Bejarano, Central Noticias. Ya nos vamos, hasta aquí con la información en este inicio de miércoles. Su amigo Enrique Muñoz, a nombre de todo el staff de 0 Horas, le agradece que nos haya acompañado y claro, lo invito para que mañana al inicio del jueves esté aquí con nosotros. Muchas gracias, pásela bien.